Carmen, todo tuyo. Buenas noches, bienvenidos a Historias Comparadas Norte-Sur, este ciclo organizado por la Red de Museos Jesús María, con la participación de Historia Sur Cordobesa. Reitero el agradecimiento a Historia Sur Cordobesa por aceptar compartir con nosotros este ciclo, y para quienes se suman por primera vez a este ciclo de charlas, la Red de Museos Jesús María surge en el año 2020, en plena pandemia, como un proyecto para seguir con la actividad de nuestros 4 museos que permanecían cerrados y por lo tanto sin la posibilidad de realizar actividades presenciales. Es así como comienza este ciclo de charlas, siempre con el apoyo de la Municipalidad de Jesús María a través de la Directora de Cultura, Paola Nicolini, y de Turismo, Melissa Soler. En ese momento las charlas fueron virtuales y dado el resultado obtenido decidimos continuarlas en forma virtual, porque nos permite acortar las distancias geográficas que nos separan. El ciclo de historias comparadas norte-sur nos permitirá acercarnos a la singularidad de las 2 regiones cordobesas, en su desarrollo histórico y en los distintos temas propuestos. Así, las diferencias y semejanzas quedarán planteadas para que cada asistente pueda establecerlas. La charla de hoy versará sobre costas en el norte y rastrilladas en el sur. La temática del norte estará a cargo de Fernanda Basalo. Fernanda Basalo es profesora y licenciada en Historia y máster en Ciencias Sociales y Humanidades. Es docente en nivel secundario y superior. Se desempeña también como directora del Museo Histórico Municipal San José de la ciudad de Balneario. Participa también como organizadora de los congresos de caminaría histórica y es compiladora de los libros de esos congresos. Y también participa de los encuentros de patrimonio ferroviario del este cordobés. Como investigadora independiente ha abordado diversas temáticas como lo ferroviario, el camino real y la historia del pensamiento latinoamericano. Es conferencista a nivel nacional e internacional. La temática del sur será desarrollada por los siguientes historiadores: Graciela Pérez Zavala, profesora, licenciada, también magíster en antropología, doctora en historia. Como docente es profesora adjunta en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Nacional de Río Cuarto en espacios curriculares ligados a historia y antropología. Es directora del proyecto Postfrontera, Invisibilización y Subalternidad Socioétnica en el Sur Cordobés, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Regional de Río Cuarto. Y codirectora del proyecto Patrimonio Histórico-Cultural Inmaterial Local, Registro de Herencias Sociales en Relatos Orales, Departamento San Martín, Provincia de Córdoba. Es autora del libro Tratado de Paz en las Pampas, Los Ranqueles y su devenir histórico. Guillermo Heider, el otro conferencista, es doctor en Historia y licenciado en Antropología. Se desempeña como docente en el nivel superior y universitario y como capacitador en distintos cursos y talleres. También en el 2020 se ha desempeñado como investigador asistente del CONICET. Su producción científica incluye artículos en revistas, contribuciones en libros, como autor y como autor de capítulos, presentaciones en reuniones científicas, organización de eventos científicos. Es formador de recursos humanos, como director de tesis doctorales y licenciaturas, y realizador de informes técnicos para gobiernos provinciales y municipales. También es evaluador de trabajo científico para revistas y boletines, de cargos, de proyectos y de reválida docente para cargos. Ha participado en producción de audiovisuales, asesorías en ferias de ciencias, dictado de charlas, conferencias, talleres y entrevistas. Ha sido guionista, participante y asesor científico de documentales científicos y cortos sobre el arte rupestre de San Luis. Permanentemente dicta charlas, conferencias, talleres, entrevistas, cursos de perfeccionamiento y realiza trabajo de campo en distintos proyectos de investigación. Norberto Moyo es profesor en Ciencias Naturales, radicado en Rufino, Santa Fe, que ha abordado el estudio de la historia regional desde esas ciencias y desde la geografía. Su área de especialización actual es la cartografía antigua, mediante la cual localiza rastrilladas, tolderías, caminos, costas, parajes, topónimos, médanos, lagunas, fortines, fuertes, etc., e itinerarios de grandes expediciones en la Pampa Central y Norte Patagonia
en la cartografía del Instituto Geográfico Nacional y en las imágenes satelitales actuales. Ha escrito hasta el momento 4 libros e innumerables artículos en revistas científicas de distintas universidades dedicadas a la historia, etnohistoria, arqueología y lingüística indígena. Nos dejamos en este momento con la primera conferencista, Fernanda Basalo. Fernanda Basalo, ¿estás por allí? Parece el juego de la Ouija. Fernanda, estaba recién. Yo vi que había salido, Carlos, perdón. Vi que Debe salió, haber se le tenido ve que justo algo debe haber algún pasado. problemita No sé si se va a entrar de Sí, se nuevo recién. desconectó. Sí, fíjate ahí que me parece que... Esperemos un ratito, a lo mejor tuvo algún problema de conexión. Bueno, mientras tanto, esperemos a Fernanda. Volvemos a agradecer a la Universidad Nacional de Rioja por el soporte tecnológico, universidad de la que soy docente ya hace casi una década, y también agradecemos a Historia Sur Cordobesas por sumarse a esta propuesta de la Red de Museos de Jesús María para hacer este ciclo de Historia Comparada Norte-Sur de Córdoba. Somos casi 130 personas conectadas, así que, bueno, muy felices de esto. Vamos, ahí le voy a escribir por privado a Fernanda a ver si le pasa algo. Si no, podemos empezar por los colegas del sur. Estamos viendo aquí en el listado de quienes anotan su nombre, apellido y lugar, mucha gente del sur de Córdoba. Estamos muy felices de esto, gente también de Córdoba, capital, del este, del oeste, bueno, de todas partes. La verdad que la necesidad de conectarnos quienes hacemos historia, veo que es muy poderoso, ¿eh? Pero bueno, Fernanda no empieza, no sé, Carmen, lo dejo. Ahí está, Hola, ahí está, ahí se sí, conecta, ahí está. se me desconecta porque estoy en el cole y anda malísimo el servicio. Bueno, saludo, buenas noches a todos, a todas. Carlos, ¿vos tenés el Power para irlo Sí, pasando? ahí lo voy presentando, Vale. dale. Así no me exige tantos datos. Bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Reitero mis saludos y un poquito contarles en el marco de qué voy a desarrollar esta conferencia. Hace unos años me sumé al programa Investiga Cultura de la Nación y bueno, mi proyecto de trabajo era justamente el Camino Real en el norte de Córdoba. Si hablamos de estas diferencias entre el norte y el sur, si bien este ciclo de charlas, estas primeras, se centran en el siglo XVIII, el siglo XIX, si yo tengo que hablar de las postas en el norte de Córdoba, inmediatamente me tengo que volver un poco atrás en los siglos y hablar de la llegada de los españoles al continente americano para enmarcar el surgimiento de las postas, o lo que van a ser las postas después, en el Camino Real, ¿sí? Seguramente todos escuchamos hablar del Camino Real que unía Buenos Aires con Lima, y cuán importante va a ser este Camino Real como vía de circulación, como comercio, como facilitador cultural, pero también va a ser la ruta de los conquistadores, la ruta de los colonizadores, las rutas de los independentistas, y va a ser el testigo fiel del surgimiento de las postas, ¿sí? Yo mi trabajo lo centré dentro de lo que es el marco de las postas en Sinzacate, que fue mi foco de estudio, pero porque a su vez también es una posta, y fue una posta en su tiempo modelo, y sigue siendo una de las que actualmente podemos visitar y que conservan su... Fernanda, ¿se veía recién la proyección? Sí, se ve, Sí. pero ahora nos vemos todos nosotros. Ahora la saqué. Perfecto, si se veía bárbaro, y sí. Acércate el micrófono, recuerda acercarte el micrófono. Dale. Bien, entonces en ese marco vamos a hablar de las postas en el norte, siempre articuladas con el Camino Real.
Cuando hablamos del camino real, como les digo recién, si bien, reitero, nos vamos a centrar en hablar entre el siglo XVIII y el siglo XIX, me voy a volver a los orígenes, me voy a volver al siglo XV, al siglo XVI y al siglo XVII, para comenzar a rastrear, sobre todo en documentos, las primeras nominaciones del camino real y las primeras nominaciones a lo que después van a ser las postas. ¿Sí? Digo después van a ser las postas porque sabemos que el reglamento de postas es de fines del siglo XVIII, cuando se reglamentan entre los 1770 y 1790. Sabemos que cuando los españoles llegaron al continente, se distribuyeron por el mismo y fueron ocupando durante todo el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII los espacios territoriales en los que actualmente nos encontramos. Cuando hablamos de conquista y colonización, hablamos de esto, el poder llegar, el poder instalarse y el poder interactuar con el territorio y construir lo que van a ser las colonias símil a lo que era la metrópolis. Y cuando digo símil a lo que era la metrópolis, justamente digo la estructura de esta red de caminos, este camino real, que no va a ser camino real porque circulaba el rey, sino porque circulaba oficialmente la comunicación, los carruajes, el comercio y la cultura. Pero cuando hablamos de camino real tenemos que reconocer, y está reconocido en los documentos de los hispanistas y está reconocido en los documentos de los conquistadores, la existencia de vías previas. Y estas vías previas fueron los caminos que los indígenas tenían y los caminos que los indígenas recorrían. ¿Sí? El camino real se traza sobre trazados previos, ¿sí? No es un trazado nuevo, sino que se retoman los caminos de los indígenas y en base a ello después se los mejoran y en ellos surgen las postas, las estancias y los sitios que conocemos en todo el norte de Córdoba y que símil podemos trazar en todos los sitios del camino real que unía Buenos Aires con Lima. Antes de la llegada de los españoles, y particularmente hablando de nuestra provincia ya de Córdoba, se encuentran documentos y testimonios de una red de caminos existentes con antelación y que se aprovecharon justamente para los desplazamientos de los españoles en las sucesivas expediciones y que serán los ejes, como decía recién, de las construcciones de postas y estancias, sobre todo en las cercanías de lo que posteriormente será el camino real, como para situarnos. Dice Ramón J. Cárcano, lo mismo que los ferrocarriles franceses siguen la dirección de la antigua red de caminería romana, las rutas argentinas de paralelo de Buenos Aires al norte son en definitiva las que trazaron los conquistadores y colonizadores que marchan por las ya trazadas y transitadas por los indígenas, ¿sí? Para ver cómo esta red de caminos, que después se constituirá como camino real, ya tenían existencia previa a la llegada de los españoles. Vamos a ver muchas referencias escritas en estos primeros años del proceso de conquista y colonización a esta red de caminos, ¿sí? En esos recuperación de las memorias de lo que hacían los colonizadores, ya se mencionan estos caminos. Podemos decir entonces que estos caminos, este camino real, fue una ruta de fundadores, como lo dice el texto de Calvimonte y Aliaga. La ruta de fundadores, la ruta de los conquistadores. Aníbal Montes, en su recorrido, pero sobre todo en su libro, Indígenas y Conquistadores de Córdoba, nos deja leer que los indígenas no tenían carretas, pero efectuaban su transporte mediante el empleo de tropillas, de llamas cargueras, para las cuales prepararon amplias sendas en todo su territorio. Estas sendas, verdaderas carreteras, dice, estaban muy bien estudiadas y construidas. Eran líneas de gran comunicación interprovincial que los españoles utilizaron tal cual las encontramos con sus pesadas tropas y carretas, ¿sí? Esa es otra referencia a esta existencia de caminos previos al proceso de conquista y colonización y que después se convertirá en camino real en el marco entre que el siglo XVIII y el siglo XIX estructuramos el sistema de postas. El camino real, además de ser una importante vía de comunicación y transporte, también fue un círculo territorial en el cual surgieron las postas, como estamos diciendo. Aventuré un poquito al principio una hipótesis de por qué se llamaba camino real y realmente fue una gran discusión y sigue siendo una discusión historiográfica de la denominación camino real, ¿sí? Similar a la que se tenía en la metrópolis. En la metrópolis era porque era el sitio oficial de circulación del rey. Algunos textos que se encontraron en el siglo XVIII y siglo XIX en nuestro contexto
habla del camino real por la circulación de los virreyes en el cono sur de América, los virreinatos. En realidad, el documento oficial, y ya lo recupera en su texto también Calvimonte y Aliaga, habla de camino real justamente por la oficialidad del camino en el tránsito de la comunicación, las mercancías, pero sobre todo como facilitador cultural. Esta palabra me parece que es sumamente interesante para pensar el camino real y el sistema de postas que después surge en el marco del camino real. No solamente como esa vía de comunicación y de tránsito, sino también como un facilitador cultural y un importante centro de comunicación. Tal es así que cuando surge la posta de Sinzacate y emerge como la posta estrella de la red del norte, va a decir la posta de Sinzacate es neurálgica en el neurálgico camino real. ¿Sí? Esto le da peso y le da significatividad al tema que justamente hoy nos converge. Ya para el año 1566 hay una referencia de Francisco de Mendoza sobre este camino y ya aventura la idea de camino real. Si bien la nominación de camino real aparece recién en 1613, ya en este texto de Francisco de Mendoza del año 1566 ya se habla de un camino real, camino del rey. En realidad dice, por eso después la posta del rey o la estancia del rey va a ser Jesús María, ¿sí? en símil a lo que dicen los documentos. En 1572, Francisco de Toledo, virrey del Perú, designa a Jerónimo Luis de Cabrera con la orden de fundar un pueblo en el Valle de Salta. Justamente este Jerónimo Luis de Cabrera, que todos lo conocemos como el fundador de Córdoba, recorrió y conoció excelentemente el camino real en el norte de Córdoba y fue testigo, tanto Jerónimo como Pedro Luis, del surgimiento de los primeros asentamientos previos a las postas y a las estancias, y justamente en este recorrer el camino real en el norte de Córdoba es que se encuentra, yendo al Valle de Salta, con un territorio cerca a un río, que es el río Suquía, y es donde decide después, bajando por el camino real, fundar la ciudad de Córdoba, ¿sí? Los primeros siglos de la conquista europea, sobre todo en los territorios americanos, entonces estuvieron signados por conocer esa red de caminos, mejorarlos y darle un sentido conquista y colonización, ¿sí? Utilizar estas palabras para asimilar la forma de circulación que tenían en España en las colonias americanas, pero lo que importaba en su momento de imponer este modo de producción, y voy a hablar en términos netamente marxistas, imponer un modo de producción que se tenía en Europa en las colonias americanas. Por lo tanto, la importancia del camino real y de las postas también fue trasladar la producción. Fue un sistema mercantil por excelencia para ellos, además del vínculo obrero-trabajo, ¿sí? Moyano, Aliaga y Calvimonte, en su libro El antiguo camino real, en el norte de Córdoba, dicen al respecto que la referencia más antigua al camino real es en el año 1576, o sea, Calvimonte y Aliaga no recupera la memoria del 66 de Francisco de Mendoza, 3 años después de la fundación de Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? La primera referencia del año 1566 no era en el marco de Córdoba, en el marco de Santiago, de lo que hoy es Santiago del Estero. Por eso Calvimonte y Aliaga recuperan esta voz de 1576 para hablar de la presencia ya del camino real con la nominación de camino real en Córdoba, y es justamente hablando de una merced de tierras dada por el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa a Pedro de Deza, ¿sí? Quienes son de la zona de Jesús María conocen quién es Pedro Deza, cercano justamente a la ciudad de Jesús María, en un documento que hace referencia a las tierras que están ubicadas sobre el río Guanozacate, dice, más debajo de donde se encuentra el camino real, ¿sí? Ya ahí está la nominación de camino real en los documentos, reitero, la oficial es en 1613, por donde pasan, por el presente, españoles y sus carretas. Recién a partir de mediados del siglo XVIII, el rey Carlos III de España dispuso mediante cédulas reales, acá también estamos ante la presencia de documentos oficiales, la incorporación de un sistema oficial de correos en la América hispana. ¿Sí? Los correos, en sustitución o en convivencia por un momento con los chasquis, también es una de los signos de presencia y de articulación entre caminos, correos, postas, estancias, rastrilladas, ¿sí? Otra ordenanza, la de 1762, se titula como ordenanza que manda el rey a observar los administradores oficiales, oficios y correos, visitadores, guardias de renta, maestros de postas y postillones. Estos textos ya del siglo XVIII son importantes porque son los primeros documentos que van a empezar a articular lo que después va a ser el sistema de postas en el camino, ¿sí? Y son documentos oficiales,
son todos documentos que a quienes les interesa el tema y quieren investigar están en lo que es el archivo de Frías. Bueno, ahí Carlos en Jesús María tiene todos estos documentos, y si no, se los puedo facilitar a quienes les interesen, porque justamente formaron parte de esta investigación y están todos los documentos recuperados. Las Mercedes se pueden ver, las cédulas se pueden ver, y es fundante para quienes hacemos investigación histórica tener el documento, es importante. Más allá del tema que hoy nos comunica, la nominación de los territorios, los mapas, ¿sí? Todo el sistema de cartografía que está presente también y acompaña esos documentos es muy importante cuando hablamos del Camino Real y del sistema de postas. Bueno, una orden de Carlos III y Carlos IV, ¿sí? Pero si nos vamos a hablar de las postas y los reglamentos de posta, no nos podemos olvidar del famoso Concolor Cobo, ¿sí? O nombre real, Alonso Carrió de la Bandera, quien mientras estaba en las postas o recorría las postas y en el Camino Real iba escribiendo, ¿sí? Los recuerdos del Concolor Cobo, Lazarillo de los Ciegos Caminantes, su texto, es sumamente interesante para ver lo que era el recorrido del Camino Real y de las postas, pero sobre todo a quienes les interesa la microhistoria, como a mí, para ver lo que eran los días en las postas, ¿sí? Un día en una posta, como describe el Concolor Cobo en el Lazarillo, da cuenta del modo de vida de la época y lo que implicaba circular en el Camino Real y lo que implicaba una posta, ¿sí? La posta no solamente lo edilicio, sino lo que significaba en un momento en donde, si nosotros hacemos un paralelo con lo que van a ser 20 años después, la ruptura del orden colonial, donde empezaban a circular ideas también, no solamente lo comercial, ¿sí? Por estas postas, en este camino, circulaban las ideas y circularon nuestros independentistas. A mí me gusta mucho esa conjugación de simbolismos en la circulación del camino, porque justamente el camino y la posta tejió lo que fue la conquista y colonización y tejió lo que fueron las independencias. También quien fue un testigo de las postas y del Camino Real fue Basavilbaso, quien como administrador de Correos de Buenos Aires redactó el reglamento de postas, el de 1791, que ya lo vamos a leer, y es el primer documento oficial que se tiene sobre postas y maestros de postas, con lo que tenía que tener una posta, pero sobre todo cuáles eran las funciones del maestro de posta, y justamente son disposiciones legales, ya es una disposición legal, no es solamente una estructura territorial de gobiernos territoriales, es una disposición real, por lo tanto es sumamente legal para el ordenamiento jurídico, el ordenamiento administrativo y el ordenamiento territorial de las colonias. Leyendo un poquito la ordenanza de postas y correos, no está completa, fui como tratando de extraer los puntos principales porque es mucho más larga, pero es que justamente en una conferencia lo que se tiran por ahí son algunas de las puntas de análisis de investigación para que a quienes les interese después puedan profundizar. Lo que no dice el texto, pero que sí se da a entender y que me parece como concepto sumamente interesante, es la idea de la posta como servicio público, ¿sí? Lo recupera Calvimonte y Aliaga, pero lo recupera de muchas de las nominaciones que están presentes en el reglamento de postas, la ordenanza de correos de posta, y que me parece que hablar de la posta como un servicio público en el momento es importante en cuestiones teóricas, pero también es importante en entender la lógica y la neurálgica de las postas y el Camino Real. Este reglamento se centra más que nada en los maestros de postas, ¿sí? Sabemos que los maestros de postas era un vecino o un terrateniente reconocido del lugar en donde se instala la posta, ¿sí? No cualquiera podía ser maestro de postas. Había diferentes tipos y diferentes categorías de postas, ¿sí? Había postas más sencillas, otras con mayor envergadura, más reconocidas, y queda claro que las postas eran lugares de descanso, de cambio de caballos, de aprovisionamiento de comida, de aprovisionamiento de agua, y que justamente se estructuraban con cierta distancia para que los que recorrían el Camino Real en este sistema pudiesen justamente garantizar esto, la comida, el agua, el recambio de caballos y sobre todo un descanso, pensando en que eran grandes huestes las que hacían estos recorridos. En sus comienzos, los maestros de postas eran contratados, no en términos de legalidad del contrato, por 2 años precisos y 2 voluntarios.
¿Qué quiere decir 2 años precisos y 2 años voluntarios? ¿Sí? Se estima que los 2 primeros años tenían un gravamen económico, así un pago, y los otros 2 eran voluntarios. Hay testimonios de maestros de postas en donde los 2 primeros años eran voluntarios y los otros 2 eran pagos, porque si no se cumplía con el reglamento, con lo que se esperaba de ese maestro de posta, se daba de bajo el contrato en el término del voluntariado del maestro de postas, ¿sí? Como hay testimonios de eso, hay testimonios de maestros de postas que justamente estipulan lo que eran los pagos y lo que se hacía con esos pagos en términos de articulación monetaria. Más tarde se empezaron a contratar, eso ya es a partir casi cercano a 1800, por 5 o más años, ¿sí? Tengamos en cuenta que sí, ya después de la formación del primer gobierno, de la independencia, el sistema de postas empieza a decaer, y sobre todo a fines del siglo XIX, con las llegadas de los sistemas ferroviarios, se desarticula más que nada el sistema de postas en el marco del Camino Real. Ahí el sistema ferroviario empezó a competir directamente y ventajosamente sobre la circulación por el Camino Real. Por lo tanto, el maestro de postas como autoridad también empieza a competir con otras autoridades locales y hace que la vinculación de él con la posta, pero sobre todo la vinculación del contrato, de los términos del contrato, también varíen. Cobraban al público según una tarifa establecida, o sea, quienes querían acceder a la posta. No todas las postas recibían público externo que no sea gente que estaba circulando por el Camino Real en términos de descanso, solamente algunas, y se cobraba una tarifa que estaba establecida para todas las postas. Conducían a los correos de número y a los comisionados del gobierno a un cuartillo por caballo y legua, ¿sí? También eso da cuenta de los cobros, o bien a mitad de tarifa, ¿sí? Depende quién sea el que llegue a la posta y en qué sentido llegue a la posta, era también lo que se cobraba en términos de tarifa. Más tarde servían por el solo privilegio y el fuero de la renta, ¿sí? Para ver también esto cómo va mutando, como decíamos recién, este vínculo, ¿sí? A lo largo del tiempo, pero sobre todo a lo largo de, como dice David Ricardo, las ventajas comparativas también del sistema de correos y postas y el sistema de articulación laboral en el marco de la posta, dice, cuyas condiciones ventajosas eran muy apreciadas. Resumiendo, consistían en lo siguiente, algunos de los puntos de estas ordenanzas. Estaban exentos los maestros de posta de la jurisdicción ordinaria en lo civil y criminal por su fuero propio, estaban exentos de cargos para ser concejales en los cabildos, no se les podía alistar para soldados, ni a sus postillones para tropa, ni milicias, ¿sí? La prioridad era la posta, y más en un marco independentista o de guerras de independencia o de preparación para los procesos independentistas. No ser soldados ni estar en milicias era una condición muy importante para muchos de los muchachos que fueron o postillones o maestros de postas. No debían dar alojamiento a gente de guerra, de infantería ni caballería, ¿no? Por el término de la peligrosidad que podría llegar a implicar, ni tampoco asiento como de tránsito. No se les podía embargar ni tomar sus carruajes ni caballos, ¿no? Pensando que el caballo y el carruaje era sumamente necesario en esta circulación por las postas. Sus caballos no pagaban ni lo que es peaje, ni lo que es portazo, ni otro tributo en los pueblos y caminos. Por lo tanto, los caballos, el sistema de caballería que circulaba oficialmente por el Camino Real, tenía una marca que justamente determinaba esa vinculación, y sus caballos tenían derecho al pastoreo en los prados y cortos reservados, ¿sí? Inicialmente estas ordenanzas se dictaron en los caminos reales y los tambos pasaron a llamarse, ¿no?, la idea del tambo, posadas o ventas y mesones. Si conocen lo que es Bolivia, lo que es Lima, todavía siguen en esa zona del Camino Real, lo que nosotros llamamos postas todavía sigue denominándose como tambo, ¿sí? En términos de lingüística. Antes del establecimiento de las postas, cada correo o viajero debía llevar consigo una tropilla de caballos que necesitaba, ¿sí? Cuando se articula el sistema de postas, el cambio de caballos era en la posta, ¿sí? Antes lo llevaba cada uno de los viajeros. A estos correos se les denominaba propios, ya que eran despachados por un comerciante o una autoridad, y su costo era justamente abonado por ellos en cada viaje, ¿sí? No, eso es previo al sistema de postas. Hablando de las distancias entre postas, ¿sí? No era que la posta se establecía en cualquier lugar, sino que estaba establecido una distancia.
se hacía una evaluación previa de terreno, ¿no? Y como principal tenía que tener un pozo de agua, como cuando surge el sistema ferroviario, ¿sí? También los terrenos en los cuales se establecen después las estaciones ferroviarias y se trazan las vías tenían que tener una fuente cercana de agua, tenían que ser terrenos generalmente planos, ¿sí? Que pudiesen justamente soportar esta estructura edilicia. Las distancias entre las postas se medían en leguas de postas, lo que equivalía a 4 kilómetros. Según esto, la distancia que separaba Buenos Aires, por ejemplo, de La Quiaca, como dice el texto, era de 475 leguas, aproximadamente 1900 kilómetros. Y de La Quiaca a Lima, no el otro tramo, eran 530 leguas. En carreta, el trayecto diario recorría 4 leguas, o sea, 16 kilómetros, y a caballo la distancia promedio que podía recorrer un jinete era de 8 leguas por día. Ojo, hay postas que se encuentran a más distancia que 16. Hay muchas que están entre 25 kilómetros de distancia, ¿sí? También eso sucedía en términos de no encontrarse en la 16 legua un terreno, ¿sí? Un terreno que fuese factible para la instalación de la posta. A quienes le interese el sistema de caminerías, si nosotros vemos el Camino Real en el norte de Córdoba y vemos muchos de los trazados, por ejemplo, el ferrocarril Belgrano, en casi las estaciones como la vía en paralelo, por lo tanto da cuenta justamente de una misma o de una similitud política de con la energía. Volviendo un poquito más atrás en los años, en el año 1769, el Servicio Mayor de Indias y Tierra Firme pasó a ser un servicio público detentado por la corona. Importante la idea nuevamente de servicio público, en comparación a lo previo a esos años del siglo XVIII, que eran servicios privados. ¿Sí? Cuando ya la corona toma el servicio de correos y postas como servicio público, su intención, y estamos previo a las reformas borbónicas, ¿sí? Su intención era sacar mayor provecho, ¿sí? Sabiendo que justamente por esta vía de circulación pasaba la mayor parte de la circulación mercantil de las regiones, y más en regiones que estaban desarrollando fuerte industria agrícola ganadera, fuerte industria de producción textil, pero sobre todo mucha circulación de importantes personajes históricos que hicieron justamente de renombre ese camino. Las primeras postas como servicios públicos fueron establecidos a partir del año 1771. Antes existían postas, estancias o tambos con la nominación, pero pertenecían al ámbito privado, muchos vinculados a ese maestro de postas, ¿sí? Que estaba ahí y que seguramente había ofrecido el terreno para la instalación. En ese año el visitador Alonso Carrió, ¿no? El Concolor Cobo, comisionado por la corona, justamente hace un recorrido para ver con este oficio, arreglo de correas y estafetas, situación y ajustes de postas, ¿sí? Así se llamaba en términos legales su función en el recorrido entre 1771 y 1773, en donde logra recorrer todas las postas entre Buenos Aires y Lima. Perdón, Fernanda, ya tendrías que ir concluyendo. Perfecto. Vamos a pasar un poquito más adelante, ahí para que veamos un mapa de las postas del norte. Yo este Power lo tiene Carlos y después lo quiere compartir con ustedes para que puedan ver los mapas más cerca de las postas en el norte, una estela de todo el Camino Real. Y me quiero quedar un poquito para hablar de la posta de Sinzacate, ¿sí? que fue el centro de mi investigación, pero para que veamos, ¿no? Dentro de, recién leí un comentario, qué importante saber de la vida cotidiana, ¿no? De lo que pasaba en las postas. Si hablamos de una posta ejemplar del Camino del Camino Real en el norte, es la posta de Sinzacate. Al origen de esta posta lo vamos a rastrear entre los siglos XVI y XVII, y justamente en la merced que Pedro Luis y Jerónimo Luis le dan a Ardiles, a Miguel de Ardiles, en el año 1584. ¿Sí? Particularmente el 10 de diciembre de este año se da esa posta a Ardiles, y el 30 de octubre de 1610 él vende la posta a Luis Frazón, pero ya podemos empezar a hablar y a tejer esta neuralgia que va a tener Sinzacate como posta en el Camino Real,
Y bueno, y después la Real Provisión de la Audiencia de Charcas en el año 1655, que dispone la construcción de una acequia, ¿sí? El vínculo tierra, agua, camino, como importante. Este ejemplo estoy en la diapo 18, Carlos, para que veamos el documento de la Merced de Ardiles. Eso está todo en el archivo Frías, lo tengo completo, como digo, si les interesa. Y para que veamos un poquito también qué es lo que se esperaba de los territorios para la construcción de posta. Esta posta que fue una parada de viajeros en los primeros años de la conquista. En el año 1762, la estancia es adquirida por el monasterio de las Catalinas, en coincidencia con la fecha de creación de lo que va a ser el correo, el Real Correo de Postas en el Perú, y a partir de 1772 funciona como servicio de posta a la vera del Camino Real, o sea, se hace pública, ¿sí? Sí. Las postas se empiezan a hacer públicas en 1771, la posta de Sinzacate en el año 1772 empieza a funcionar como servicio público a la vera del Camino Real, una posta que conoció a Belgrano, una posta que conoció a San Martín, una posta que conoció a Güemes, varias veces a ellos, no solamente la circulación de conquistadores, colonizadores, sino también de los principales independentistas. Hay también otro mapa en donde vemos el territorio, muchas de las postas, y en términos de nombrarlas, si les interesan, las postas del norte, todas las postas del norte, bajando posta de Castellano, la posta de Carnero, la posta de Sinzacate, Los Talas, San Antonio, Macha, Ojo de Agua, Intiguasi, Santa Cruz, San Pedro, la posta Piedritas, El Chañar, Pozo de Tigre, y ya nos vamos de provincias y sigo nombrando. Lo referente a la posta de Sinzacate, sí, en el texto de Ramón J. Cárcano, y ya con esto cierro una descripción de la posta, dice: en Sinzacate no se conoce el atraso y el abandono indígena. Al norte, linda con Barranca Yaco y Estancia Totoral al sur, y naciente con Jesús María, y al oeste con Santa Catalina. La casa estaba construida con materiales de la región, excepto el hierro de algunas ventanas y las cerraduras, chapas bisagras y los alcayates de las puertas. Una hilera de 100 varas de piezas corridas y una galería de 60 sostenido por 14 pilares de cal y canto de 3 varas de ancho formaban el frente de la carretera real. En el extremo norte hallase la capilla con cementerio propio, su torre de 3 campanas y su gran arco del pórtico. Apenas el camino dobla la esquina de la iglesia de Jesús María y el norte sale de un recodo próximo, aparece la enorme Casa Blanca de Sinzacate sobre las lomas verdes y el fondo de las sierras altas. Es un gran balcón sobre la gran carretera real cuyo movimiento domina. Y agrega que la posta disponía de caballos, mulas, bueyes y carretas suficiente dentro de su propio campo, de manera que los correos particulares, como los troperos de arrias y carreteras, son ampliamente ayudados. Belgrano, de regreso a Buenos Aires, enfermo después de su retiro del Ejército del Norte, se aloja en la posta. En ella también se hospeda Lavalle después del desastre de Quebracho Herrado. Pero fue el asesinato de Quiroga lo que había dado resonancia a la posta. Poco duró, a los pocos años entraba en la decadencia y llegaba a su ruina. Fue restaurada en 1946, después de haber sido declarada Monumento Nacional 5 años antes, ¿sí? Para que veamos lo que fue la posta. Y las últimas imágenes son de inicios del siglo XIX, y la actual posta, ¿no? Hoy museo, en la década del 1949 se convierte en museo y hoy la pueden disfrutar casi en su esplendor. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Continuamos entonces con nuestros conferencistas del sur. No sé cómo se han organizado para que sigamos con esta interesante charla. Bueno, buenas noches. Voy a empezar yo, me parece, como habíamos hablado con Graciana y Norberto. Yo me presento para los que no me conocen, espero que se escuche, si no se escucha alguien me dirá. Me llamo... Se escucha un poquito lejos, Guillermo, se escucha bien, pero un poquito lejos. Dale, ahí abro un poquito más fuerte. Bueno, me llamo Guillermo Heider, soy nacido y criado en Cañada Verde, Villa Huidobro, y estoy súper orgulloso de eso, me gusta estar ahí, por eso trabajé ahí, hice mi tesis doctoral ahí, ahora me toca vivir en otra provincia, en San Luis.
Pero eso me llevó a trabajar en el sur, que somos, como el norte-norte, somos bastante olvidados por las políticas públicas de nuestra provincia en general. Cuando nos pusimos a pensar esta charla, yo voy a ir tratando de compartir la pantalla, a ver si me sale. Sí. Compartir. Yo soy arqueólogo de formación y la verdad que no soy... Ustedes me dicen si no se ve, yo ya no veo nada, pero... ¿Se ve la pantalla? Se ve. Bárbaro. Bueno, yo en mi condición de arqueólogo no tengo mucho para decir sobre los caminos de los últimos 2 siglos, y para eso están Graciana y Norberto. Entonces, bueno, me pregunté en qué podía colaborar con la charla, y bueno, vamos a ver qué sale desde esa línea. Primero digo, para los que no están habituados con la ciencia que practico, que es como una definición clásica de la arqueología, ¿no? Y que es que nosotros trabajamos sobre las prácticas humanas a partir de sus vestigios materiales. Y eso me lleva a 2 cosas. Primero, a tratar de ver diferencias entre el norte y sur en la ciencia que yo hago. Una primera diferencia es la cantidad de trabajos. Digo, en años de investigación, en equipos de investigación y en áreas trabajadas. Por ejemplo, Aníbal Monterrey González, grandes arqueólogos de la primera mitad del siglo XX, trabajaron en el norte, mientras que en el sur no había trabajo. Y luego, actualmente, equipos de investigación. Nombro a Luis Tisera y Sebastián Pastor, a Andrea Recalde, a Diego Rivero, a Roxana Cataño, a André Iseta, y todos sus equipos, y Laura López, trabajan en el norte, mientras que en el sur recién estamos empezando. Y eso crea un desbalance lógico entre lo que sabemos del norte y del sur, para el pasado prehispánico sobre todo, pero para el pasado de contacto, si quieren ustedes. Después, en el momento que esos territorios centrales de las comunidades fueron abordados y colonizados, mientras el poblamiento europeo al norte llegó en el siglo XVI, la conquista del territorio del sur de Córdoba es una conquista del Estado argentino en el siglo XIX. Y eso cambia mucho el uso del espacio, la ocupación, los documentos con los que contamos para abordarlo, que también crea un diferencial. Y lo último, y que me parece no menor, y que yo quiero nombrarlas, es la cantidad de comunidades, se me pasó, pero no importa, la cantidad de comunidades originarias que hay en el norte y en el sur trabajando, tratando de reivindicarse, de que se les devuelvan sus territorios. Mientras en el norte, yo conozco, y los que estamos en esto, conocemos un montón de comunidades. En el sur tenemos solo la comunidad Ramón Cabral el Patero, que hoy festeja su año nuevo, y es como un germen de algo que nosotros esperamos que crezca, que sea cada vez mayor, ¿no? Esas 3 diferencias me parecen interesantes a la hora de ver el norte y el sur, comparándolos, ¿no?, dentro de una misma provincia. Y después, la segunda pregunta que me hago es si son visibles los caminos en el registro arqueológico. Ahí hay 2 fotos que no son las mejores de rastrilladas en el sur. Ya después Norberto nos va a ilustrar mucho mejor. Pero bueno, es visible la rastrillada. Ahora, ¿eso es un producto de una acción humana? ¿Es el resultado del simple tránsito de animales? No sé. Todas estas preguntas no están muy realizadas en la arqueología como ciencia. Si elijamos nuestra región, veremos, bueno, por supuesto los caminos romanos, pero hay o el camino del Inca. Hay otras regiones y otros contextos arqueológicos que permiten hablar mucho más desde la arqueología, desde los caminos. Acá no tenemos tanto. Esto se está pasando solo, está a punto de explotar. Hago un resumen de los pueblos originarios en Córdoba para ir después a la rastrillada. ¿Desde cuándo hay pueblos originarios en el sur de Córdoba? Miren, es una imagen que me pasó Diego Rivero y que yo adapté para decirles que nosotros creemos que en los últimos 7.000 años hay pueblos originarios en el sur de Córdoba, con diferentes intensidades, ¿no? No pensamos que son grandes grupos colonizando todo el espacio, pero sí estamos seguros que más o menos para esa antigüedad los pueblos originarios estaban en el sur de nuestra Córdoba. ¿Y qué otras 2 cosas sabemos de esos pueblos originarios? Primero, algo de su subsistencia. A partir de los restos óseos podemos asegurar más o menos la base de su subsistencia era el guanaco, y en menor medida animales menores, vizcacha, peludo, también venado de los pampas. Y pongo el guanaco especialmente porque es un animal que ya no está en el sur de Córdoba, y que
era el centro de la subsistencia de las comunidades. Y lo otro que sabemos, y le pido por favor que se detengan en esta imagen y vean todos los círculos azules que están ahí, es que en muchos de los sitios se consumían recursos vegetales. A diferencia del norte, donde Laura López y Andrea Recalde han identificado incluso quinoa y papa, acá estamos recién empezando, como les dije, pero deténganse un poco en esa imagen, que es lo que les quiero contar para finalizar luego, ¿no? Y bueno, más o menos sabemos que consumían maíz, chañar, algarrobo, algunos tubérculos que no conocemos, creemos que es papa al monte, y un algarrobo dulce que le decimos nosotros en el sur. Pero a esto voy, a esto es mi charla, que es breve. Miren, eso que tienen ahí es una captura de pantalla de un GIS que estamos desarrollando, con el que colaboramos con Norberto. Esos son todos los caminos identificados en mapas del siglo XIX para atrás, en La Pampa, sur de Córdoba, sur de San Luis, oeste de Provincia de Buenos Aires y Mendoza. Todos, absolutamente todos. Como verán, era una red enorme, larguísima, de decenas de miles de kilómetros. Pero eso, puesto así en un mapa, o simplemente analizado en número de kilómetros y distancias, y orientación este-oeste, norte-sur, no nos dice nada. Así que con Norberto y Rafael Curtoni y otros colegas que hacen imágenes satelitales y trabajan en GIS, nos pusimos a pensar qué nos dicen esto de lo que pasaba previo a la conquista y post-conquista. Si ustedes se acuerdan, yo no sé si se ve el cursor, creo que sí, toda esta zona estaba llena de sitios arqueológicos previo a la conquista. Y sin embargo, en el siglo XIX prácticamente no hay una toldería ahí. Y nuestra pregunta es, ¿qué nos cuentan los caminos de eso? ¿Por qué no hay tolderías en el siglo XIX? Y tenemos toda esta red de caminos enormes, previos. Entonces, para ejemplificar lo que digo, y Norberto nos ayudó mucho en esto, miren, esos son dos áreas principales, dos caminos, dos rastrilladas principales del siglo XIX. Las dos llevaban a Lebucó. Si ustedes ven ahí abajo, estaría Lebucó, que es donde estaba Mariano Rosa. Esta es la rastrillada del Cuero y esta es la rastrillada de las Pulgas, ¿no? Nosotros analizamos esa rastrillada como para entender qué pasaba con el uso del espacio de estas comunidades. Y otra imagen de lo mismo, miren, si ustedes ven, en el norte del sur de Córdoba, estarían viendo pocas rastrilladas con orientaciones muy largas, norte-sur, y poco ramificadas. En cambio, a partir de esta zona, que está representada por la Laguna del Cuero y la Laguna del Bagual, espero que se vea la flechita, las rastrilladas empiezan a tener direcciones radiadas y son cada vez más constantes. Y en esta, que está el último, ya la rastrillada ocupa en un montón de lugares en el espacio. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué pregunta nos disparó? ¿Qué respuesta podríamos obtener? Y me permití poner esta imagen, que no sé si se va a entender del todo, pero es lo que nosotros pensamos hoy de la ocupación del espacio de los ranqueles del siglo XIX, pero relacionada con lo que nos pasaba antes, con un espacio totalmente ocupado por las comunidades originarias durante milenios y después desocupados. En la imagen de arriba pueden ver que en los lugares cercanos a los fortines, al avance del Estado argentino del siglo XIX, no existían tolderías, y las rastrilladas conectaban lagunas, lugares de paso, tanto para ir a comerciar, que ya nos contará Graciana, o para ir a malonear, ¿no? Y en cambio en el sur, en donde estaba el Mamul-Mapu, las rastrilladas conectaban con lagunas, con aguadas, con médanos, con montes, y esa conexión nos permitió proponer, que lo tenemos para publicar este año, está en prensa, que este territorio ranquelino del siglo XIX estaba respondiendo a la existencia de más de una territorialidad. Estaba el territorio efectivamente ocupado, donde están los toldos, y ustedes verían ahí en la imagen de abajo, con un color rojo, y después están los territorios temporarios, donde las comunidades accedían para cazar, para engordar la yegua, para escindirse por periodos cortos de tiempo, y luego los territorios dominados, que son territorios que los ranqueles conocían, por los que transitaban, pero los que no estaban efectivamente todo el tiempo. Esa mirada D, que es la mirada que nosotros proponemos que tenían las comunidades, se contrapone con esta mirada B, le digamos, que es la mirada que tenía el Estado argentino. El territorio nacional llegaba hasta la línea de Fortines y todo lo otro era tierra adentro. Como ven, los caminos, o lo que yo vine a hablar brevemente acá, es
esta idea de que los caminos estudiados de la arqueología nos pueden enseñar un poco cómo dos comunidades o dos grupos, el ejército argentino, el Estado argentino y los ranqueles, vivían muy diferente al mismo espacio. Así que creo que eso era nada más lo que tenía para contarles. Esperen que no se salga de acá. Listo. Ahí está, lo compartí. No sé si se entendió. Fui breve porque creo que Graciana y Norberto tienen cosas más interesantes para decir. Otro día le digo a Carlitos, que siempre está en estas organizaciones, hagamos algo con arqueólogos y con temas arqueológicos más viejos, porque los caminos están geniales, pero nosotros no tenemos muchas cosas para decir de los caminos. Gracias, Guillermo. Seguimos entonces con Graciana. Creo que en el orden, buenas noches, perdón. Habíamos quedado que seguía Norberto, pero no hay problema, si no sigo yo. Como quiera, Graciela, no hay problema. Dale, Norberto, seguimos, no hay problema. Después recupero tus mapas. Si pueden acercarse más al micrófono todos, les voy a agradecer. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, se escucha bien, pero suave, pero no hay drama, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver las imágenes del PowerPoint primeramente. Les digo que yo quiero agradecer básicamente a la red de Museos de Jesús María y Historias Subcordobesas por esta gentil invitación, a Carlos, a Flavia, a Pantaleo, a toda la gente que ha estado colaborando en esto. Y quería también agregar a mi, digamos, escueto currículum que yo soy presidente de la Junta Regional de Historia de Rufino y también colaboro, digamos, como asesor en un equipo de investigación que dirige la doctora Graciana Pérez Zavala en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, pasado esto, les comento lo siguiente. El tema que voy a abordar es rastrilladas indígenas en el sur de Córdoba, entendido como tal el actual límite, porque los límites de Córdoba cambiaron mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Y para ello tenemos que hacer también unas disquisiciones con lo que mencionaba al comienzo Fernanda Vasallo, de los caminos reales en el norte, donde en una parte comenta, y acertadamente, que esos caminos reales se construyeron sobre caminos indígenas previos. Es decir, que ya todos los indígenas del área norte cordobesa tenían caminos previos, digamos, muy importantes, y que los caminos reales se hicieron sobre los mismos. Además había caminos secundarios, había pequeñas incipientes, digamos, huellas y hasta picadas en los montes del norte cordobés. También es necesario aclarar que el norte cordobés como el sur son áreas totalmente diferentes desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de botánico, y ni hablar también desde el punto de vista etnológico, porque los grupos indígenas del norte y del sur son también bastante diferentes o muy diferentes, y hasta el punto de vista lingüístico lo mismo, no solamente lingüística indígena, sino también la lingüística actual que podemos escuchar en los norteños cordobeses, y los sureños se habla bastante diferente. Bueno, pasado esto vamos a hablar un poquito de rastillada, así que vamos a la segunda filmina, y bueno, vamos a abordar el tema de rastilladas tomando como base tres militares que las recorrieron, que las conocieron de cerca en el siglo XIX, y tal vez el más destacado de todos fue Lucio B. Mansilla, que en su expedición a los indios ranqueles nos menciona que una rastillada son surcos paralelos y tortuosos, que con sus constantes idas y venidas han dejado a los indios en los campos, y estos surcos parecidos a la huella que hace una carreta la primera vez que cruza por un terreno virgen, suelen ser profundos y constituyen un verdadero camino ancho y sólido. En plena pampa no hay más caminos, apartarse de ellos un palmo, salirse de la senda, es muchas veces un peligro real, porque no es difícil que ahí mismo, al lado de la rastillada, haya un guadal
en el que se entierren caballos y jinetes enteros. Hay un dicho muy popular que dice, perdido como indio fuera de la rastillada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que las rastilladas eran los caminos originarios y que Mansilla lo destaca muy bien. Digamos, salirse de ello era perderse en un territorio inmenso, ¿no? Y los supuestos errores que uno pueda ver en el texto es que el original es de 1877, entonces lo transcribí tal cual. Vamos a la segunda descripción que hace Estanislao Ceballos. Dice que rastillada se llama a los caminos que forman por el continuo tránsito de hacienda y aún a las señales que deja en pos de sí todo arreo o cabalgata. Las haciendas arriadas lentamente por los indios han trillado estas huellas y dejado el hondo rastro que marcan las sendas. De ahí deriva el nombre de rastilladas y han sido innumerables los ganados robados por los indios que durante 2 siglos las han recorrido, porque algunas sendas miden cerca de 1 metro de hondura y como si la tierra hubiera sido labrada por la rueda de pesadas y chilladoras carretas. Fíjense que además de describir la rastillada también hay mucha poesía y mucha forma de expresarse de Ceballos muy interesante, ¿no? Y vamos a la tercera. Manuel Olascuaga, otro militar, dice que el piso retraqueado, duro, sendas hondas a 2 pies de distancia unas de otras, ocupando entrelazadas y paralelamente una extensión de 2 millas, los huesos en descomposición de distintas fechas, todo indicando el tráfico constante desde siglos atrás hasta el presente de millones de hombres y animales. No son esos grandes carriles la huella de reducidas tribus nómadas que han cruzado 4 o 6 veces por año con ocasión de sus merodeos. Son toda una vialidad entre grandes centros comerciales. Son las verdaderas arterias de comunicación por donde va la vida, la riqueza y el progreso de unos pueblos a otros. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué podemos tomar como, en general, rastilladas, tomando en base a las descripciones que han hecho estos militares? Bueno, podemos decir que es una huella ancha, de cierta profundidad, formada a través de la llanura pampeana por el tránsito continuo de parcialidades indígenas y los arreos producto del malón, y por el paso de fuerzas militares con sus cabalgaduras, ganado y equipamiento. Sí, vamos a la siguiente. Bueno, podemos hablar del origen de las rastilladas. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios que habitaban nuestra región, recién Guillermo Heider lo decía muy bien, el ser humano tiene bastante antigüedad en la región pampeana. En el sur cordobés calculan 7.000 años. Bueno, acá en el sur santafesino se han descubierto lagunas con restos humanos de hasta 9.000 años, así que dada la proximidad, no sería raro que en Córdoba habría que estirar un poquito hacia atrás el origen de los humanos. Bueno, el origen de las rastilladas, podemos hablar que es básicamente el tránsito de seres humanos a pie, porque no existía el caballo antes de la llegada de los españoles. Estas pequeñas huellas diminutas, apenas perceptibles, imaginemos como en un campo común, un ganadero, están las vacas y dejan esos caminitos en la llanura. Bueno, algo similar, pero más tenue todavía, porque obviamente el ser humano no tiene el porte de un vacuno, ¿no? Bueno, esas eran las primeras rastilladas. Esas primeras rastilladas, fueron las que transitaron, por ejemplo, los primeros seres humanos, y entre ellos, en épocas históricas, los pampas algarroberos o querandíes que habitaban toda esta región y hablaban la lengua caguané. Después, más adelante, comenzaron a llegar los pehuenches, se produjo el proceso ya de lo que se llama araucanización o mapuchización. También ellos recibieron influencia querandí y también un poco más al sur influencia tehuelche. Y
se conformaron las estructuras étnicas del siglo XIX, es decir que había que ver también siglo XVI, XVII, XVIII, porque estamos muy avesados al XIX, pero las rastrilladas vienen de mucho antes, ¿no? Y esas primeras vías de comunicación se transformaron radicalmente cuando arribó el ganado con invasión española. Llegó el ganado, digamos, a Buenos Aires, muchos quedaron libres y se fue reproduciendo, de tal manera que llegó a manos de los indígenas, y dentro del ganado vacuno también había, además del ganado vacuno, habían caballos, ¿no? Y bueno, la adopción de estos baguales, estos caballos salvajes que andaban por las pampas, fue tal vez el principal hallazgo de los indígenas, que logró que estos tuvieran un manejo digamos, en distancias mucho mayor que el que tenían antes, y además, desde el punto de vista militar, fueran mucho más importantes. Tal es así que hasta en el siglo XIX, digamos, el ejército que se quedaba sin caballos había prácticamente perdido una batalla. Bueno, lo mismo ocurría con los indígenas. Y estas rastrilladas cambiaron en fisonomía porque se hicieron más profundas, se hicieron más anchas, y de tal manera que el tránsito de miles y miles de cabezas de ganado y también de caballos hizo que se fueran profundizando, ¿no? Como esos caminos de tierra que por ahí vemos nosotros en nuestras provincias, que quedan muy abajo porque tanto pasa, digamos, la máquina que lo arregla, que se van haciendo más hondos, y uno por ahí transita en un lugar que ni siquiera ve, digamos, los campos de al lado, sino que queda prácticamente como en un canal, ¿no? Bueno, esa es la fisonomía de las rastrilladas. Vamos un poquito a ver ahora cómo se pueden clasificar las rastrilladas en primarias y secundarias. Primarias, como vieron, Guillermo lo puso muy bien en ese mapa donde está toda la red de rastrilladas del área pampeana, eran las que recorrían mucha distancia, las que iban de una región a otra y tenían mucho ancho, de 50 a 300 metros, porque los animales, las vacas, los caballos no iban uno atrás del otro, iban a los costados y a veces se alejaban, tenían que los indios ir a buscarlo para que no se les perdieran. Bueno, entonces eso hacía que las rastrilladas tuviesen bastante ancho, y en muchos casos tenían una profundidad de hasta 2 metros de hondura, ¿no? Y las secundarias conectaban sitios próximos, es decir, estaban más relacionadas a sitios más cercanos, tenían solamente de 4 a 15 metros de ancho y una profundidad de menos de 1 metro. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se ven las rastrilladas hoy? Recién Guillermo lo mostró, y esta misma foto, que bueno, es una foto de una rastrillada que está al norte de Santa Rosa, en La Pampa, que cruza la Ruta Nacional 35, y se alcanza a ver esa hondura, ¿no? Esa profundidad, pero está totalmente ya sedimentada, obviamente era mucho más honda, se ven muchas plantas en su interior, bueno. Y un dato extraño, raro, es la siguiente imagen, donde vemos una fotografía del sur de la provincia de San Luis, donde está la laguna Bajos Hondos, y allí, si van a ver que hay una línea finita, como marcada con un lápiz hacia el sur, bueno, esos son caldenes, cientos y cientos de caldenes muy antiguos que fueron sembrados por las vacas. Cuando las vacas eran arreadas por los indígenas, iban defecando, digamos, semillas de caldén que habían comido a orillas del río Quinto, y esas semillas después crecieron, y cuando no se usó más la rastrillada, se fue sedimentando por la erosión eólica, y bueno, quedaron, digamos, las plantas nacidas, gran parte del tronco enterrado. Tal es así que si uno va a ese lugar, o sea, actualmente puede ir a ver esos sitios, va a encontrar que las ramas de los árboles salen del suelo, es decir, que el tronco está totalmente enterrado. Eso va marcando la ubicación de la antigua rastrillada de las pulgas, en este caso, y van a ver otros puntitos alejados a los costados, y esos son nuevos caldenes que han surgido de las vacas que siguen haciendo el mismo trabajo, pero ya como están en un campo cercado, no recorren una línea determinada. Vamos a la siguiente.
Bueno, los cursos de las rastilladas no seguían cualquier, digamos, sentido, sino que había que ver algunos aspectos, por ejemplo, geomorfológico y biogeográfico. Por ejemplo, preferían las zonas donde había médanos, porque donde había médanos solía haber lagunas de agua dulce. Si había arroyos y ríos también, si hubiese pozos, jagüeles, pastizales, bosques. Tenían que tener en cuenta todo eso. Es decir, ahora las rutas son generalmente en líneas rectas porque, digamos, no hay que cubrir ninguna necesidad. En esa época había que conseguir agua para los animales y para los propios viajeros y, por lo tanto, había que, además eran largos los días, los viajes, y había que pernoctar en distintos sitios, ¿no? Así que ese es un aspecto. Otros aspectos culturales, por ejemplo, las creencias y supersticiones, los enterratorios humanos realmente eran evitados por las rastilladas, sitios de curaciones donde se dirigían rastilladas, y las redes, había redes de tipos sociales que conectaban grupos con otros. Y después también tenían aspectos geopolíticos, que esto también hay que destacarlo, como lo señaló recién Guillermo, hay una disposición radial de las rastilladas, que digamos, como vieron en la imagen que él puso, desde la rastillada principal, de donde está el lonco en Ranquel significa cacique, jefe, y de ahí salían rastilladas hacia los distintos puntos donde estaban los capitanejos, o loncos menores, donde obviamente el lonco principal tenía dominio sobre ello, era una forma de comunicarse y tenerlo bajo control político, como sería el segundo punto, y dominio territorial, digamos, se usaban para manifestar el dominio territorial y para seguridad. Como dijo Guillermo, digamos, las rastilladas eran mucho más densas hacia el sur, en el sur de Córdoba, como del Cuero y el Bagual hacia el sur, había mucho más densidad de rastilladas, y hacia el norte menos, y eran todas en dirección norte-sur. ¿Por qué? Porque, digamos, las del norte-sur comunicaban la frontera con el sitio principal, con el Mamun Mapu. Era una zona buffer, una zona donde los ranqueles, digamos, ejercían el dominio, pero que no lo ocupaban permanentemente. Vamos a la siguiente. Dentro de la geografía cordobesa hay sitios que podemos decir puntos nodales de radiación de rastilladas, por ejemplo Italó, que es un médano muy importante, y de ahí salían, como ven, un montón de rastilladas. Esta cartografía del siglo XIX nos permitió ubicar los sitios en la actualidad, bueno, y como Guillermo manifestó en su mapa, y bueno, pero eso es tema de otra charla. Pueden verse ahí en el mapa de época todas las rastilladas que salen del sitio y conectan con otros lugares. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿quiénes nos brindaron información sobre las rastilladas en el área pampeana? Bueno, viajeros antiguos como Hernandaria, Jerónimo Luis de Cabrera, que es nieto del fundador de Córdoba, Jesús de Acosta y Ventura Montoya, Diego de las Casas y Ventura Echevarría, Andrés Félix Mestre, Justo Molina, Luis de la Cruz, Feliciano Chiclana. La campaña de Juan Manuel de Rosa también dio información, y la campaña de Julio Arroca, especialmente la llevada en el sur de Córdoba, era acá alrededor del General Racedo. Y también las más importantes de todas para nuestros estudios son las realizadas por los agrimensores. Entre los ríos Cuarto y Quinto, todos los levantamientos digamos, de mapas se hicieron después de 1874, y al sur del río Quinto después de 1880. La siguiente. Y ya un poco para ir concluyendo, podemos ver en este mapa de parte de San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y un poquito del norte de Buenos Aires, las grandes rastilladas. Como dijimos anteriormente, tienen dirección norte-sur, están en rojo. La que va por San Luis, que sale de la zona de Villa Mercedes, es la rastillada de las Pulgas, y se dirige hacia el sur, hacia Leubucó, y la rastillada del Cuero sale del Río Cuarto, cruza el Río Quinto a la altura del Paso de las Arganas, donde está actualmente Villa Sarmiento, y pasa por lugares históricos como la Laguna del Cuero, y es la que describe Mansilla en su libro, y se va a unir a la de las Pulgas en el paraje llamado Médano Colorado. Luego está la rastillada del Sauce,
que sale de la Carlota, sigue hacia el sur, pasa por lugares importantes como Trapalcó, también como Italó, y llega a las Tres Lagunas, donde concluye. Y después hay otra rastillada, que es la rastillada de Las Tunas, que sale de la zona del Saladillo, en el Saladillo Ruiz Díaz, y pasa por el paraje de la Laguna Las Tunas, cerca de Arias, cruza todo el sudeste de Córdoba, muy cerquita de la actual ciudad de Rufino, acá donde estoy radicado, en Santa Fe, y llega a la Laguna Langueló, en el noroeste bonaerense, cerca de la localidad de Santa Regina. Bueno, y de ahí sigue su curso, uniéndose, como ya dije, con la del Sauce y formando la rastillada de Trenel, que la lleva a ese lugar tan emblemático del norte pampeano. Y después está la rastillada de Loreto y de Hinojo, ya en el sur santafesino, que también tienen un curso similar. Bueno, todas estas rastilladas, como ya les dije, iban de norte a sur y eran rastilladas de enlace principal, y eran rastilladas principales, aunque la más importante, debo decir, que son las de las pulgas y la del cuero, que eran las de mayor grosor y mayor porte. Bien, para finalizar, a la siguiente, las consideraciones finales que podemos hacer, que las rastrilladas eran los caminos que los indígenas habían creado con el continuo deambular por las pampas. Las mismas seguían derroteros tortuosos entre médanos, lagunas y jagüeles, con la finalidad de contar con buenos pastos y agua para el ganado y los propios indígenas. Tenían una función económica como elemento de control político y social de los caciques y sobre los capitanejos, y algunas veces tenían que ver con los aspectos relacionados con la cosmovisión de la etnia. Y la frontera sur de Córdoba formaba parte de una red de caminos que abarcaba toda el área pampeana. En la misma se destacaron 3 grandes vías, como ya dijimos, el Cuero, el Sauce y las Tunas. Se hallaron topónimos indígenas en las 3 rastilladas, todo de raíz ranquel e inclusive híbridos, lo que denota la interacción que existió durante más de un siglo entre ambas culturas fronterizas. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Recibimos entonces a Graciana. Bueno, buenas noches ahora a todos. ¿Me escucha bien o pongo un poquito más fuerte el micrófono? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto compartir este espacio, tanto con los colegas que trabajan en la región norte de Córdoba como, bueno, el sur, donde yo también me ubico. La idea bueno, cuando hablábamos con Guillermo y Norberto sobre esta participación, teníamos o pensé en proponer algunos conceptos que tienen que ver con las temáticas de mi investigación, que se centran especialmente en lo que en el siglo XIX se conocía como la frontera sur, especialmente en el tramo de la provincia de Córdoba. Voy a compartir un mapa que es de autoría de Norberto Moyo y que considero que, bueno, viene al caso por un lado, porque posibilita. ¿Se está viendo la imagen? Todavía no. Ahí. ¿Ahora se ve la imagen? ¿No? Bueno, no importa. Sí, sí, se ve. El mapa se ve perfecto, se ve perfecto. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Yo tenía lenta la conexión. Bueno, en este mapa que bueno, se hizo hace unos cuantos años Norberto, y ahí voy a ampliar un poquito. En realidad, en este mapa quiso graficar el territorio ranquel y los movimientos que tuvo a lo largo de esas relaciones interétnicas gestadas en el marco de, primero, los avances de tipo colonial sobre el territorio, bueno, de lo que hoy sería la región sur, el centro de la Argentina, y posteriormente, durante el siglo XIX, los distintos movimientos que se dieron en el marco de los gobiernos provinciales y después dentro del gobierno argentino ya constituido como tal.
En ese sentido, mi abordaje siempre partió desde una mirada histórica, porque a diferencia de Guillermo, que recupera más la perspectiva arqueológica. Y también con los aportes que provienen del campo de la etnohistoria, en donde, bueno, la perspectiva de la antropología relacionada con preguntarnos siempre por ese otro o cómo se construyen las relaciones sociales en términos de grupos que no necesariamente se definen, se identifican y piensan el territorio, la política, el lenguaje, incluso las formas de pensar el mundo y la vida desde concepciones similares, es que, bueno, nosotros cuando pensamos en la historicidad del sur de Córdoba y lo anclamos en esa historia larga del siglo XVIII, del siglo XIX, atravesada por un conjunto de dispositivos militares que fueron fuertes, que fueron fortines. Estoy pensando, por ejemplo, en el fuerte del Sauce, Melincue, el río Cuarto, o después los fuertes sobre el río Quinto, Sarmiento, Necochea, bueno, en el caso de San Luis, Villa Mercedes. Pero detrás de esos dispositivos militares, en realidad lo que nos interesa marcar es esta idea de cómo pensar las fronteras desde una mirada interétnica y especialmente social. Y en ese sentido, la propuesta de la convocatoria esta de recorrer la historia sur cordobesa y del norte cordobés desde la lógica de las rastrilladas, me habilitó a pensar en esta cuestión que es fundamental. Más allá de que las rastrilladas, como ya dijeron todos los expositores precedentes, digamos, tienen que ver con caminos, con vías de comunicación. Cuando yo lo miro desde la lógica de las relaciones interétnicas, lo que veo, o lo que la documentación me habilita a pensar, son en dispositivos de organización del territorio. Como bien lo explicaba Norberto recién, detrás de cada punto de los caminos, en realidad lo que hay es un conocimiento de quienes se establecieron en el territorio, tanto sean indígenas como cristianos, hispano-criollos, nombre que les queramos dar, que conocían el lugar en el que se estaban asentando, la disposición de recursos, pero también detrás de eso, cómo en cada uno de esos puntos en el territorio se dispusieron distintas modalidades de hábitat. Y al pensarlo en el siglo XIX y desde la lógica de la documentación producida por entonces, surgen las categorías de fuerte, fortín, guarnición, pero también los dispositivos ligados a las creencias de la Iglesia Católica, como por ejemplo los oratorios o las capillas, o bien aquellos que tenían que ver con la propia vida de la población civil, estamos pensando en las postas en sí mismas, parajes, las estancias típicas del sur de Córdoba, o cuando ya nos internamos en el territorio indígena, aquello que se conoce como tolderías y que, como bien decía Guillermo, en realidad dan cuenta de una variedad o una forma sumamente compleja de marcar esta presencia sobre el territorio. Pero detrás de eso, y cuando también seguimos indagando en cómo detrás de esos caminos uno puede ver, o puede imaginarse cómo estaba dispuesto ese paisaje, también estamos pensando en procesos y acontecimientos que generalmente se trasladaron en un conjunto de situaciones que quizás, bueno, la historiografía más clásica a lo mejor puso el acento en, bueno, en aquellas situaciones en donde se produjeron determinados malones sobre los fuertes, o algún fuerte o estancia en particular, o cuando se produjeron expediciones punitivas sobre el territorio indígena, en el Mamu y Mapu, o cuando momentos en los que ocurrió, supongamos, la muerte de un cacique famoso, estoy pensando en el cacique Painé, allá por la década de 1840, que eso dio lugar a un montón de noticias que circularon en la documentación de la época, o visto en la perspectiva de la construcción del Estado argentino, cuando
ocurrió la batalla de Pavón o de Caseros, y que bueno, también esas noticias circulaban por estos caminos. Pero detrás de esos acontecimientos, que a lo mejor fueron puntuales, en realidad lo que nosotros vamos viendo al pensar en esa historicidad de la larga duración, en ese espacio bien anclado, en otro tipo de cuestiones como son relaciones políticas que vincularon durante un siglo y medio en forma continua, en forma muchas veces conflictiva, a las sociedades indígenas con los hispanocriollos y después argentinos. Relaciones políticas que a veces dieron lugar a tratativas de paz y tuvieron la forma de tratados de paz que tuvieron vigencia a veces por una década. Estoy pensando, por ejemplo, en el tratado que firmó Sobremonte a fines del siglo XVIII, o tratados que fueron sumamente efímeros, por ejemplo, el de 1865, que creo que duró 2 meses, entre el gobierno argentino y los ranqueles, o bien situaciones en las que lo que vemos permanentemente son vínculos comerciales, vínculos en donde el tránsito de productos que circulaban de un lado a otro de la frontera en términos de bienes como azúcar, como yerba, tabaco o los ponchos pampas en sentido inverso. Y detrás de eso también el movimiento de hombres y mujeres, el movimiento de un montón de indígenas que por distintas causas terminaron instalados en el territorio ya ocupado por primero españoles y después hispanocriollos, los argentinos, o el sentido inverso, la cantidad de refugiados, por ejemplo, unitarios que vivieron en las tolderías ranqueles, o antiguos participantes de la montonera del Chacho Peñalosa, que también se instalaron en las tolderías ranqueles. Y ahí, cuando Norberto recién mostraba la placa de la descripción de Mansilla, de la rastrillada, a mí se me vino a la memoria la descripción que hace Mansilla también de cómo muchos de esos hombres que habían sido parte de las montoneras habían ingresado a las tolderías ranqueles, y lo habían hecho siguiendo esas rastrilladas. Entonces, más allá de lo anecdótico, es pensar cómo a veces las rastrilladas se constituyen en un eje que nos permite pensar un montón de dimensiones sociales vinculadas con cómo era la vida, o esa es la pregunta que en definitiva yo tengo en este momento en mi cabeza y que quiero traer a este público, es cómo pensaba en su mundo, cómo se vivía en aquel entonces. Y entonces empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de reconstruir cuestiones que a veces no son tan visibles en la documentación, pero que sí son necesarias para pensar la cotidianidad. Por ejemplo, las creencias vinculadas a los lugares por los que se podía pasar o no, las creencias vinculadas, y acá estoy recordando una crónica de Racedo, en medio del avance de la conquista del desierto, o la mal llamada conquista del desierto, en donde se toparon con un gran caldén en La Pampa, y era un caldén que tenía lazos de tela o pequeños objetos que los indígenas dejaban como ofrenda. Y entonces, bueno, es eso, es pensar aquello que en la documentación a veces aparece como anecdótico, pero que da vida o da cuenta de saberes, de códigos lingüísticos a veces que nosotros no del todo entendemos, costumbres, juegos, la propia idea de territorialidad, o también la presencia, que a veces desde los historiadores dejamos de lado, pero que es fundamental, de la fauna y la flora, como centrales en la reconstrucción histórica. Y detrás de esto, y ya para ir finalizando, porque creo que me refiero en el tiempo, pensar en qué hay por detrás de esto. Es decir, es una historia de procesos macros, pero también es una historia de trayectorias que son a veces biográficas, y que muchas veces las fuentes
posibilitan reconstruir parte de las vidas de esos capitanejos, de esas chinas, de esas mujeres fortineras, que a veces también tienen una trayectoria en términos genealógicos, y que cuando uno empieza a reconstruir quizás la historia de una cautiva, encuentra que, bueno, es historia de una cautiva cristiana, pero que en su momento fue hija de una china prisionera, tiempo atrás, en una generación previa, ¿no? Y entonces a veces son relaciones sociales que toman cuerpo en la vida de personajes concretos y que simultáneamente nos hacen pensar que, más allá de este mapa que se está viendo en pantalla, que muestra justamente cómo era el territorio Ranquel en este caso, pero también ese territorio que a medida que el Estado argentino fue avanzando, fue corriendo hasta ocuparlo del todo, en realidad no implica que las relaciones sociales gestadas en aquel tiempo de frontera, como tampoco los caminos gestados en el mismo, desaparecieron en 1880. Por el contrario, y eso que con esto creo que cierro, es lo interesante es pensar cómo esa configuración histórica del siglo XIX, ese pasado interétnico, pervive en nuestras vidas, especialmente porque así como los caminos, bueno, dejaron de tener nombre de rastrilladas, muchos de los parajes fueron renombrados bajo un proceso diferente que se gestó a fines del siglo XIX, que se consolidó en el siglo XX, pero también la materialidad siguió estando, las creencias siguieron estando, y simultáneamente buena parte de la población indígena, que en su momento fue repartida, sometida, también siguió estando en el territorio argentino. Y como decía hace un ratito Guillermo, hoy no es un día cualquiera, porque hoy para muchos descendientes de aquellos que vivieron ese pasado que fue violento en 1879, por tomar una fecha simbólica, ¿no? Hoy están rememorando el inicio de un nuevo año, como una fecha clásica en la tradición, en las creencias y en las formas de vincularse con los caminos, con los espacios y también con el entorno. Bueno, simplemente muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Y antes de pasar a las preguntas, quiero invitarlos, queremos, las redes de museos y el colectivo Historia Cordobesa, a la próxima charla, el 21 de julio, Nombres con tiempos, denominaciones y fundaciones poblacionales, que va a estar a cargo del doctor Roberto Tarditi, y de quien les habla Carmen Moyano. Muchísimas gracias a todos y comenzamos con las preguntas, si les parece bien. Muchas felicitaciones se ven en el chat para todos los expositores, así que realmente muy contento, ¿eh? La verdad que increíbles conceptualizaciones y que nos abren un panorama mucho más complejo de lo que por allí uno entendía por el sur. Espero que a ustedes les haya sido lo mismo con respecto a lo que entendían por el norte, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, soy Estela Mari Ferrarese, soy de Italó, del sur de la provincia de Córdoba, donde pasa una de las rastrilladas, pero hace 40 años vivo en Neuquén y me dediqué toda mi vida a recuperar juegos de los distintos pueblos del mundo. Solo quería hacer un pequeño aporte. Cuando recién la investigadora, usted, Graciana, dijo que hoy lo festejan los pueblos indoamericanos, todos los pueblos del mundo festejan lo mismo, no solo los pueblos indígenas de América.
Lo que sucede es que las distintas religiones convirtieron en la noche de San Juan y San Pedro, con la que yo me crié, por ejemplo, en Italó, que uno no sabía y en realidad es el solsticio de verano allá, y cuando acá se festeja la Pachamama, que lo hacen los pueblos indígenas andinos sobre todo, acá también, yo vivo en Neuquén, el pueblo tehuelche, parte del pueblo tehuelche también lo festeja, no festeja este descanso, lo hace más el pueblo mapuche en estos días. En los pueblos indoeuropeos, indoasiáticos también lo hacen. Lo que pasa es que después las tres grandes religiones, que son el judaísmo, la religión católica o cristianismo y el islam, lo modificaron, pero hoy festejan todos. Nosotros acá en Neuquén, un amigo mío hace, por ejemplo, en la costa del río, la fiesta de San Juan y San Pedro, que sería esa transición también, pero sería no indígena, porque el concepto occidental también es un concepto bastante de la Guerra Fría, ¿no? Eso solamente quería aportar, y les felicito, sobre todo porque también me emociona escuchar hablar del lugar donde nací. Hola, ¿puedo hablar? Yo me encantó la exposición de los cuatro, una mejor que otra. Siempre tuve dudas sobre el Camino Real y el aporte de Jerónimo Luis de Cabrera en el primer viaje, cuando se encuentra con Juan de Garay en Cayastá para fundar la ciudad. No, fue un accidente, no fue una cosa premeditada, sino que fue casual, ¿no? Con Juan de Garay a orilla del río Paraná, fundan Cayastá, la primera Santa Fe. El camino que usó Jerónimo Luis de Cabrera, si ya estaba marcado, si pasa por Milincué, y sé que ahí en ese camino se cruzan con algunos pueblos indígenas que después, bueno, los acompañan inclusive hasta Santa Fe. Y Juan de Garay, cuando años después funda la ciudad de Buenos Aires, viaja hasta lo que sería la desembocadura del río Quequén Grande, o sea, a orilla de Necochea, pasando por el Cabo Corrientes, lo que es el actual Mar del Plata, y ese camino lo llama el Camino de los Tubichamines. Evidentemente, que unía supuestamente por su jefe, Kenguipén, que es el que lo acompaña, desde la zona de Milincué hasta lo que es la desembocadura del Salado, y del Salado, bueno, hacia el sur. O sea, evidentemente Juan de Garay viaja en una antigua rastrillada. Nunca está marcado de esa manera, pero el camino de los Tubichamines así figura en el rótulo, o sea que evidentemente era el camino que ellos hacían. Y lo insólito es que lo acompaña Hernando Arias Averos, Hernandarias, con 20 años nada más, y después lo replica y llega hasta General Roca, que luego ese viaje lo extiende, pero cruzando la Pampa al medio, el nieto de Jerónimo Luis de Cabrera y el nieto de Juan de Garay, Jerónimo Luis de Cabrera II, y Garay, vamos a llamarlo, ¿no? Que bueno, que son realmente fundamentales en la historia. Yo creo que el nieto de Garay, no sé, el nieto sí, de Garay y de Cabrera, creo que no hizo rastrillada, esa es la duda que tengo. Si bien nosotros hicieron el camino de los Tubichamines y una continuación de algún camino antiguo, el viaje de Jerónimo Luis de Cabrera, nieto, creo que fue bastante más desafiante. Si hay alguna información, yo sé que el profesor Alberto Moyo lo tiene muy estudiado, yo leí el diario de Jerónimo de Cabrera, pero no sé qué camino utilizó, si hizo algo, o sea, cruzó Pampa Salvaje, ¿no? El resto me encantó, no hay que olvidarse que también que los ranqueles vienen de una prosapia querandí y que esa herencia se transmite en los caminos. Los caminos son antiguos, más antiguos que lo que uno cree. Muy lindo todo, muy emocionante, me gustó mucho. Gracias. Aquí hay una pregunta para Guillermo Heider, si en sus estudios sobre las rastrilladas, si ha estudiado las rastrilladas que vinculan los sitios arqueológicos de San Luis, ubicados en la Sierra Central, con los ubicados en los valles próximos a San Francisco del Monte de Oro. Nosotros en esa área del Valle de Colara, digamos, para conectar San Francisco y el sur de Córdoba,
no tenemos nada sobre caminos. Solo tenemos cosas sobre arte rupestre, pero sobre caminos, nada aún. Muchas gracias. La otra pregunta es si las rastrilladas tienen una relación directa con la instalación de fuertes y fortines durante la época colonial. Bueno, no sé si para quién es la pregunta, pero la tomo yo. Sí, evidentemente las rastrilladas tienen una incidencia directa en todas las épocas históricas con la fundación de fuertes y fortines. Casualmente los grandes fuertes se fundaron siempre sobre una rastrillada, es decir, ¿por qué? Porque el objetivo era cortar el paso al indígena y entonces allí se hacían los fuertes principales y se hacían siempre sobre una rastrillada importante. Y los fortines eran para relacionar un fuerte con otro y mantener la línea activa, ¿no? Pero siempre era para cortar básicamente los fuertes principales. Por ejemplo, Italó estaba sobre una gran rastrillada, el fuerte Gainza también, ni hablar de los fuertes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como Caroé, Guaminí también. Así que todo esto está directamente relacionado y no hay duda de esa intrínseca relación que hay entre rastrilladas y fortines y fuertes. Gracias, Norberto. No sé si hay alguna otra pregunta para los ponentes. Yo vi otras por ahí, Carmen. Santiago pregunta, ¿cuáles son las postas, entre otras provincias, a lo largo del Camino Real o por dónde continúa el Camino Real fuera de la provincia de Córdoba? No sé si te parece, Carlos, la amplío. En todo lo que fue el Camino Real o la historia del Camino Real, después va a haber como nuevos caminos que se suman al original, que es Buenos Aires-Lima. Hay postas en el tramo Córdoba-La Rioja y hay postas en el tramo Córdoba-Catamarca. No sé si Santiago, que preguntó, tiene o puede conseguir este libro, que es el de Calvimonte y Aliaga. Él recupera todas las postas en el tramo, por ejemplo, Córdoba-Catamarca, la posta del Divisadero, los pozos, los socavones, la posta Árbol Blanco, ¿sí? Y después también en el tramo a la Rioja hay postas, en esas desvinculaciones del camino original. El libro de Calvimonte es El antiguo camino real al Perú en el norte de Córdoba, sumamente interesante para quien le interese todo lo que es tema camino real y postas en el norte de Córdoba. También saber que además del camino real, que era el oficial, había caminos vinculantes o llamados de contrabando. En eso también puede haber alguna posta para recuperar en ese camino circundante, pero obviamente no está en documentos oficiales porque eran caminos ilegales o de contrabando. Pero importante entonces el camino a Córdoba, el texto que citaron recién en el chat de los caminos en San Luis, también habla de las postas, y el tramo Córdoba-Catamarca. Gracias, Fernando. Sí, quería aclarar una cosa, quería agregar a lo que decía Fernanda. El camino real, digamos, de Buenos Aires a Potosí, que se lo conoció siempre, ¿no? Tuvo obviamente muchos lugares, muchos sitios en distintas provincias, pero también hubo otro camino real que fue de Buenos Aires a Mendoza, y ahí comunicaba con Santiago de Chile. Ese camino real se separaba de Buenos Aires a Potosí, un poco al sur de lo que hoy es Villanueva, al sur de Villa María, y ahí había una posta donde los viajeros podían seguir por el camino real al Potosí o tomar otro hacia Chile y Mendoza y Chile. Así que quería recalcar que también hubo otro camino real en el sur de Córdoba. Sí, lo que dice Norberto es fundamental. Yo quería, justo cuando hablaste, Norberto, estaba por
por comentarlo con Fernanda. Había 4 caminos reales con el título de real, o sea, reglamentados por el gobierno hispano-colonial, que era el Camino Real a Chile, que tenía algunas variantes, bueno, la gente del sur lo sabe mejor que yo, el Camino Real de Córdoba a Santa Fe, el Camino Real al Alto Perú y el Camino Real de Córdoba a Catamarca, que también utilizaba un tramo del Camino Real al Alto Perú. O sea que había 4 caminos regulados por el Estado hispano-colonial, después estaban los caminos carriles, que eran caminos no regulados por el Estado colonial, pero que tenían la amplitud y la comodidad, entre comillas, para poder andar con vehículos, y después estaban los caminos de herradura, como el camino de los riojanos, que cruzaba la Pampa de San Luis aquí en el norte de Córdoba, o el camino atrás la sierra, ¿no? El camino real de Córdoba a Santa Fe era un camino regulado también por postas, ¿no? Así que bueno, gracias Norberto, estamos en la misma sintonía. Acá tenemos al Museo del Juguete Étnico, que también ha levantado la mano. Una pregunta, ¿qué relación tiene el Capac Ñan con el Camino Real? En los estudios que tenemos nosotros en los congresos de caminería histórica, corregime Fernanda, porque ha habido un par de presentaciones, hay algunas coincidencias entre el Camino Real y algunos tramos del Capac Ñam en el norte, pero pasando Jujuy, o en la zona de Jujuy y ya en Bolivia, hay varias coincidencias, pero el Camino Real, como lo conocemos, diríamos que toca partes del Capac Ñam bien al norte, ¿no? En el tramo argentino casi no hay coincidencia con el Capac Ñam. Bueno, estudios sobre eso realiza quien trabajó con nosotros en caminería, es Carlos Gualpara, sí, un chico de Santa Cruz, de Bolivia, justamente eso que dice Carlos. Es más, también hay unas nominaciones en partes del Capac sobre Camino del Inca, que también terminan siendo confusos. Ese chico en ese congreso que está en YouTube presentó mapas sumamente interesantes y en esa recuperación de la cartografía se ve en qué parte del norte coinciden el Capac Ñam con el Camino Real, pero no es en todo el trazo del camino, es cierto, como dice Carlos. Eso va a estar publicado en el 6º tomo de Caminería Histórica que se presenta en noviembre en Carlos Paz, así que invitamos a todos los presentes, y yo de mi parte ya me despido, a pedirnos, nosotros se los podemos mandar por correo, los tomos de Caminería Histórica. Hay 5 tomos publicados, de los cuales el tomo 2 ya está agotado, así que tenemos 4 tomos, los pueden pedir, no hay absolutamente ningún problema, nosotros se los mandamos, lo piden a la red de Museo de Jesús María, y de ahí nosotros desde la estancia jesuítica de Jesús María se los enviamos. Tienen un pequeño costo, pero eso lo arreglamos por privado. Y bueno, y invitarlos a todos, que en noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre, se va a desarrollar el 9º Congreso Provincial de Caminería Histórica en Carlos Paz, con ponencias de varios lugares del mundo, etcétera. De hecho, el término provincial ya lo estamos dejando de usar, ¿verdad, Fernanda? Y porque ya hace 2 o 3 congresos que venimos con presentaciones de otras provincias e incluso de otros países. Así que 9º Congreso de Caminería Histórica en Carlos Paz, el noviembre, y allí se va a presentar el 6º tomo de Caminería Histórica, en donde está parte de lo que recién preguntaba. Aquí hay otra pregunta para alguno de los... sobre el Camino de la Sal o Salinas Grandes. ¿Era también un camino real? Lo que yo leí, perdón que conteste, pero corresponde acá al norte, en el tramo era parte del Camino Real de Córdoba a Catamarca. Sí, Tuvo Córdoba, 2 variantes, Sí, claro. Así que puede haber sido el mismo,
Preguntaban por la asistencia y Carmen, ¿no? Hay que decirle que la asistencia no se hace con link de asistencia, sino que tenemos un miembro de la red que ha tomado nota de los asistentes. Bien, contestada entonces la pregunta. Y la información sobre el Congreso de noviembre, es el que estabas dando vos, Carlos. Sí, es muy sencillo. Entren, háganse amigos del Facebook de la estancia de Jesús María o del Facebook de la posta de Sinzacate y haciéndose amigos de eso, haciéndose seguidores de esos Facebook y de esos Instagram, van a recibir a partir de la semana que viene, va a estar colgado el link de inscripción, toda la info del Congreso de Caminería en Carlos Paz. Va a estar realmente muy bueno. Perdón, pude hacer una mención sobre el Camino de la Sal que no se respondió. Yo tengo entendido que el Camino de la Sal no era real. Era un camino, de hecho, lo registrado por CISUR y otros más modernos. Lo llamativo es que se comenta, o está documentado, pero sin documentación. O sea, que había viajes anteriores, y por eso el topónimo, por ejemplo, Guaminí, que más llama la atención, ya existía en el viaje de CISUR. Y otros se fueron anotados, ¿no? Como Cabeza de Buey, y evidentemente... Claro, vos te estás refiriendo al Camino de la Sal, del Camino de la Sal de Buenos Aires. A la Salina, ahí, porque hizo la pregunta, la que yo entendí... Porque hay las Salinas Grandes de provincia de Buenos Aires, están las Salinas Grandes de la provincia de Córdoba, acá en el norte, por donde cruzaba el Camino Real a Catamarca, y en algunos documentos aparece como la travesía de la Sal, etcétera. Pero claro, se reciben los mismos nombres, los mismos accidentes geográficos, así que no sé, Sergio, por quién habrá hecho la pregunta el asistente. La duda. Claro. Yo dije por la de Buenos Aires, perdón, gracias. No, por favor, estamos en la misma, che. Bueno, no sé si ya les parece, vamos cerrando. Así dejamos en libertad a los que se han inscrito y que respetemos los horarios. No veo más preguntas. Agradecer nuevamente a los participantes, a los exponentes y a los organizadores por este inicio feliz de este nuevo ciclo de la red de museos, en esta oportunidad acompañados por Historias Subcordobesas. Que tengan buenas noches, muchas gracias. Gracias, saludos. Muchas Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias por todo. Qué linda Hasta la próxima. La próxima.